Bienvenidos a Biología Boricua, un podcast donde hablamos sobre la investigación científica en todas las áreas de la biología. En particular conversaremos con investigadores que trabajan en Puerto Rico y con boricuas que trabajan en otros países. Para las notas que acompañan cada conversación, copias de los artículos de los que hablamos, sugerencias o preguntas, puedes visitarnos en biologiaboricua.com o escribirnos a biologiaboricua@gmail.com. En este episodio vamos a hablar con Daniel Colón Ramos, profesor de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. Daniel obtuvo su grado de bachillerato, el de la Universidad de Harvard, y luego un doctorado en la Universidad de Duke. Y el tema principal de investigación de su laboratorio es el estudio del desarrollo de los circuitos nerviosos. Pero vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Primero, pues, Daniel, muchas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo y estar aquí en este episodio. Gracias a ti, Luis, y felicidades con esta fabulosa iniciativa de Biología Boricua. Muchas felicidades. Gracias. Pues yo quería primero empezar yo estaba viendo aquí en tu website que eres original de Barranquita, ¿no? Sí, yo me crié, mi familia es toda de Barranquita. Mis dos papás son de Barranquita, yo me crié entre Barranquita y el área metropolitana. Llego a la escuela en el área metropolitana y pasaba el resto del tiempo en Barranquita. Entonces me crié entre esas dos áreas. ¿Y qué fue lo primero que te atrajo a la ciencia? ¿Cómo empezó ese camino para terminar donde estás ahora desde allá de la montaña? Bueno, yo encuentro que realmente en Puerto Rico hay tantas fuentes de inspiración para los biólogos, porque hay tanta biodiversidad o sea, si uno mantiene los ojos abiertos, hay tantas cosas que merecen explicación, desde cómo se cierran las hojas de un mono cuando uno las toca, hasta de dónde vienen los camarones del río, y todo ese tipo de preguntas. Pues yo cuando me estaba criando, principalmente en mi tiempo libre en esos montes de Barranquita, en el área en el área Palo-Hincao que colinda con Orocovi, o sea, bien monte adentro. Y estaba con mis primos explorando todas esas áreas, pues me hacía esas preguntas y siempre me llamaba la atención ese tipo de preguntas, y me llamaba la atención que la gente no conocía las contestaciones. Y esas fueron los primeros indicios de que a mí me interesaba la ciencia. Después de eso, pues en la escuela elemental y después en escuela intermedia, conocí a algunos maestros que me motivaron pues me contestaban las preguntas o me motivaban a participar en proyectos como los proyectos de la Feria Científica, y así poco a poco pues me fui aprendiendo sobre qué era la ciencia. Yo no me visualizaba como científico de primera instancia, porque es que yo no conocía ningún científico en mi familia, ni mis parientes, ni mis vecinos, así que no sabía qué era lo que hacían los científicos, pero sí sabía que me interesaba mucho la ciencia. ¿No tenías una influencia directa o cercana que te llevara a ese paso, sino tal vez un poco con suerte también uno llega a este camino también? Exacto, no sabía realmente qué era lo que quería decir ser científico. Yo conocía médicos y conocía ingenieros y conocía de otras profesiones, pero no tenía unos mentores como tal, unas personas que yo conociera que sirvieran de ejemplo de que hace científico. Eso fue una de las cosas que me motivó a hacer quizás uno de los proyectos que vamos a estar hablando, que es el proyecto de Ciencia Puerto Rico. Sí, porque por lo general en Puerto Rico, si uno tiene interés en ciencia, ¿no? Te dicen, pues vete a medicina o vete a ingeniería y eso es todo lo que hay. Exacto. Es bien raro que alguien le diga a uno, pues hay otra forma de hacerlo. Sí, que chévere, pues métete en ciencia. Exacto, no, eso no pasa. Sí, definitivamente. O donde uno tener alguna experiencia para tener una mejor idea de lo que es. Eso Sí, es bien raro. No, también, exactamente. Yo te diría que inclusive pues ya cuando yo empecé a vislumbrar un poquito más así como en el área de la ciencia, pues lo que la gente me recomendaba sin conocer, ¿verdad? Pues digo, lo hacían con buena voluntad, pero no conocían bien, pero me recomendaban que hiciera un MD PhD. Como, tú sabes, como una cosa, como un punto intermedio. Sí. como que comprométete un poquito y pues te haces por lo menos un MD por el lado. Pero que por lo menos tengas el MD por ahí para exacto. sobrevivir. Pero como no conocían, exactamente. Como no conocían, pues eso era lo que sugerían. Y entonces, ¿dónde fueron tus primeros pasos así en la ciencia ya un poco más estructurada?
de lo que conoces, ¿verdad? De investigación científica y de pasar por esa experiencia. Bueno, los primeros pasos más estructurados fueron experiencias yo fui a la Escuela Superior en San Ignacio y fueron experiencias ahí donde nosotros teníamos unos maestros que nos motivaban a participar en la feria científica y de hecho nos aconsejaban bien sobre el proceso de participación y yo tuve la oportunidad de trabajar en unos proyectos de uso de plantas medicinales que fue una experiencia bien bonita porque sentía que estaba un poquito combinando los conocimientos de la gente con técnicas más modernas para ver si el uso de las plantas medicinales tenía algún tipo de vigencia, tenía algún tipo de punto real. Y eso fueron las primeras experiencias que realmente me llamaron la atención de una manera un poquito más formal, donde ya yo veía que hacía ciencia y que me gustaba. Después, cuando fui a universidad, estaba todavía experimentando un poquito cómo combinar mis intereses. Yo tenía esta visión de que si se hacía ciencia, pues era una empresa como que medio antisocial. Pues porque no conocía científicos y ese era el estereotipo que tenía en mi mente. Sí. Y estaba buscando maneras de cómo combinar mis intereses sociales con mis intereses científicos. Entonces estuve un poquito experimentando y hice unos trabajos de etnofarmacología, que quiere decir el uso de plantas medicinales con comunidades indígenas en Centroamérica. Fue un estudio bien bonito, pero cuando estaba en esa área entrevistando a los indígenas y recolectando las plantas, pues mi mente siempre se iba a lo molecular, como cuáles eran las moléculas que eran importantes, cuáles eran los productos bioactivos, cómo era que trabajaban. Y ahí fue que me empecé a dar cuenta que a mí lo que me interesaba era realmente más el aspecto celular y más molecular. Y a pesar de que esos estudios en los farmacológicos fueron preciosos y fue una experiencia bien bonita, pero ahí era que iba mi curiosidad. Y entonces eso dio paso a que después que yo me terminara la universidad, estaba decidiendo que iba a ser próximo. Cuando terminé y no estaba muy seguro si me iba por medicina o me iba por ciencia, todavía no había tenido, en esa altura todavía no había tenido un buen mentor. Y tuve la suerte de que conocí a un profesor puertorriqueño que se llama Mariano García Blanco, trabaja en la Universidad de Duke, y fui a hablar con él, y de hecho la conversación que tuve con él era como si yo me convertía en científico, como yo podía construir a Puerto Rico. Como él era puertorriqueño, pues quería hablarle de eso porque era científico. Sí. Y cómo era eso de ser científico puertorriqueño y todo eso. Sentía una necesidad de tener esa conversación. Y él me escuchó y me dijo, mira, pues son preguntas importantes, pero son preguntas que tú tienes que contestarte a ti mismo. Y yo lo que puedo hacer es ofrecerte una oportunidad en mi laboratorio para que tú tengas esa experiencia de trabajar como un científico. Y pues tú eres puertorriqueño, pues vas a tener esa experiencia de cómo es ser científico puertorriqueño, tú sabes, para ti. Y estuve en su laboratorio y me encantó hacer investigación. Estuve haciendo investigación bien básica, no tenía nada que ver con Puerto Rico en ese momento, pero tenía todo y nada, pero no era específica de Puerto Rico. Pero fue una experiencia bien bonita, bien gratificante, y fue que decidí que esa era mi vocación, que yo lo que quería hacer era ciencia. Así que por lo menos tenías ahí o se puede decir que uno mismo construye su especialidad o su camino, pero de un paso más general y uno mismo se va abriendo paso según los intereses, ¿no? Mira, cuando yo me pongo a reflexionar sobre esos pasos, sí, ahí, o sea, uno se va abriendo su camino porque el camino no es lineal. Y de hecho, yo tengo muchos colegas que son profesores aquí en la universidad donde yo trabajo, en Yale, y cuando tú hablas con ellos, son muy pocos los que han tenido un camino relativamente lineal. Son caminos bien accidentados. Yo tengo un colega que es fantástico en lo que hace, un profesor aquí bien reconocido, y el tipo empezó, bueno, se graduó de universidad y de hecho, estudió gobierno en la universidad. Y después de eso se va a hacer mountain climbing, como por 5 años, a Utah. Y en una de esas expediciones conocí un técnico de laboratorio. Estuvieron hablando así en un campamento, debajo de la estrella. Estuvieron hablando de ciencia y él quedó encantado y decidió solicitar a la escuela de ahora es profesor aquí en Yale. Esas historias son increíbles, pero no son usuales. No son la mayoría de las personas que tú hablas así son vidas medio bohemias. Sí. Y es lo bonito de ser científico, es que no conoce a tantas personas con intereses bien particulares y pues que todo el mundo tiene una trayectoria distinta, pero son preguntas bien básicas que atraen a esas personas a la ciencia.
Así que no es estudiar, que uno no empieza pensando, pues yo voy a hacer tal cosa. O uno más o menos no tiene una idea, pero entonces las vueltas, la gente que uno conoce, la experiencia, pues te empujan hacia un lado o hacia otro. Exacto. Porque hay maneras de hacer las cosas bien y maneras de hacer las cosas mal, pero, pero el camino, sobre todo una vez ya tú empiezas a hacer ciencia, como tú sabes, Luis, Sí. el camino no es lineal porque es un camino de descubrimiento. Y un camino de descubrimiento no es una autopista, porque si es una autopista, pues ya lo recorrió todo el mundo. Ujú. O sea, más bien estar en una brecha y tú abriendo monte y haciéndote camino y descubriendo cosas, y eso y atrae ese tipo de espíritu, como la persona que te escribí, que son personas aventureras. Ese es el tipo de espíritu que atrae personas de pensamiento crítico, personas que son intelectualmente curiosas y aventureras. Ese tipo de personas no necesariamente tiene un camino lineal de como uno visualizaría para otras profesiones, donde tú vas a hacer el paso A, después el paso B, después el paso C. La ciencia no necesariamente tiene que ser así. Y la ventaja es que uno termina trabajando en algo que uno le atrae más. Exacto. En ese proceso de descubrimiento uno se descubre también uno mismo y los propios intereses de uno. No solamente descubre lo que estás trabajando, sino que también descubre sobre ti mismo qué es lo que te interesa. ¿Qué fue lo que me pasó en Duke? Cuando yo estaba trabajando con Mariano, realmente yo descubrí unas cosas que publicamos. Yo tengo unos trabajos publicados con Mariano que, oye, yo estoy bien orgulloso de esos trabajos porque los publiqué con él y porque fueron mis primeros trabajos en la ciencia. Pero además de eso, pues el descubrimiento más grande que hice fue que me gustaba hacer ciencia y que era específicamente lo que me gustaba sobre la ciencia, que era este aspecto molecular y celular que estaba mencionando antes. Y obviamente parte del interés, ¿no? Que tienes en la ciencia, como estabas diciendo, era la parte también social, ¿no? Y contribuir con Puerto Rico. Una de las razones por las que quería hablar contigo también era por el proyecto de Ciencia PR. Pues quería saber un poquito de dónde salió esa idea y después de cómo fue desarrollándose. Mira, yo cuando conocí a Mariano, como te estaba mencionando, fue una experiencia bastante accidentada. Pero yo me puse a reflexionar y yo pensé, bueno, si esto me pasó a mí, tiene que pasarle a otra gente, porque tampoco, o sea, yo no soy tan especial. Tiene que haber otra gente por ahí que tiene que estar cuestionándose, haciéndose estas mismas preguntas y quizás pensando contra. Pues yo me visualizo haciendo ciencia y porque no hay otras personas haciendo ciencias que son puertorriqueños o porque tampoco. Y me metí a internet cuando tenía tiempo libre en la escuela graduada, entre experimentos. Me metí a internet y me ponía a buscar, me daba curiosidad, me ponía a buscar qué se estaba haciendo en la Universidad de Puerto Rico, qué se estaba haciendo en las universidades privadas, qué científicos puertorriqueños habían fuera de Puerto Rico. Y a veces iba a conferencias, escuchaba a puertorriqueños hablando, conocía a unos puertorriqueños y como que a cuentagotas me iba enterando de lo que la gente iba haciendo. Usualmente cuando yo pensaba, por ejemplo, en esta conferencia no hay ningún puertorriqueño, pues encontraba algunos. Y encontraba que estaban haciendo cosas nítidas. Sí. Y me puse a pensar que sería chévere si hubiera un directorio o una comunidad. Esto fue antes de Facebook y de todo esto, o sea, de Twitter y de todo esto. Estamos hablando del 98, o sea, ni internet lo que te llevaba eran como 5 años. Y me puse a pensar que sería nítido tener algo así. Yo pensé, obviamente esto tiene que existir ya, lo que pasa es que yo no lo conozco. Así que fui a Puerto Rico y me conecté con varias personas y empecé a preguntar empecé a meterme en agencias del gobierno, a preguntar qué se estaba haciendo. La gente decía, sí, 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 eso es una buena idea, pero eso ya se hizo, eso ya se está haciendo. Y me decían que sí, que había un directorio que o se estaba haciendo o se había hecho, dependiendo de con quién tú hablabas. Y y yo lo que quería era el directorio para poder tener los contactos y poder conectarme con la gente. Yo lo que quería, por ejemplo, era ir a Puerto Rico y poder dar una charla, eso era mi interés. Y nada, empecé a preguntar y para hacerte algo sin dar nombres, para no perjudicar a la gente. La primera persona con quien yo hablé me refirió a otra persona y esa persona me refirió a otra y así por el estilo. Y yo terminé hablando como con 15 personas y después de como año y medio de estar preguntando, y cuando la persona como número 15 o 16 me refirió a la primerísima persona con quien yo había hablado el año y medio antes, ahí fue que yo me di cuenta que nadie lo estaba haciendo y que no existía. Fíjate, en eso la lógica me falló porque me debía haber dado cuenta como por lo menos 6 meses antes, pero yo con la esperanza de que se estaba haciendo, pues seguía preguntando. Y ahí me di cuenta de que si ahí tenía que tomar una decisión, o se hacía y lo hacía yo, o no se hacía.
Así fue que yo lo pensé en ese momento. Y de hecho lo pensé así, eso fue, ya para ese entonces era como el 2002, 2003 por ahí. Lo pensé así, esperé un tiempo para ver si finalmente pasaba, porque la gente seguía diciendo que sí iba a ser. Y me di cuenta que no iba a pasar, que llevaba ya como 3 o 4 años hablando de eso y buscando algo que pensaba yo que correspondía a otra persona hacerlo. Y pensé, bueno, si estoy pensando yo así, otra gente tenía que estar pensando que a otra persona le corresponde hacerlo. Sí. Así que nadie lo va a hacer. Y decidí hacerlo yo. Y realmente mi interés no era crear Ciencia Puerto Rico es una organización enorme ahora. Y mi interés no era crear una organización enorme. Mi interés al principio era algo que he logrado hacer a través de la organización, que era esto que estamos haciendo tú y yo ahora. Crear reuniones regionales de científicos puertorriqueños en conferencias que estén pasando para que se puedan encontrar. Eso lo hemos hecho varias veces en las reuniones de Society for Neuroscience, en las reuniones a nivel de todo, las reuniones internacionales de microbiólogos, reuniones de American Society for Cell Biology. Hemos tenido reuniones locales de puertorriqueños. Eso ha sido eso es lo que yo visualizaba en aquel momento y lo hemos hecho. Pero después lo que pasó fue que cuando creamos, lo que hicimos fue crear una red tipo Facebook, antes de que existiera Facebook, más o menos al mismo tiempo, como en el 2003-2004 fue que salió. Lo que es Ciencia Puerto Rico, para los que no lo hayan visitado, es cienciapr.org, y es un lugar donde uno puede ir y abrir un perfil, y la página ahora tiene muchísimas más herramientas que tenía en aquel momento. Ahora uno puede encontrar personas con intereses similares, hay unos mapas que te indican quién está cerca de ti cuando tú pones tu dirección. Y lo que la página hace es facilitar conexiones, pero al principio lo que era la página era un directorio donde la gente podía entrar y poner su interés, poner su información y pues la gente podía buscar la información de otras personas. Después de eso, que a mí me sorprendió, que no era lo que yo esperaba, es que una vez tú traes un montón de personas juntas, o sea, un montón de puertorriqueños científicos, y los unes cibernéticamente, pues empiezan a surgir todo tipo o sea, la gente, pues, imagínate, estas mentes creativas que están confabulando juntas a través del internet, empiezan a surgir iniciativas que yo nunca me imaginé que iban a surgir. Y eso es lo que es Ciencia Puerto Rico hoy, es una organización de científicos, principalmente científicos puertorriqueños, a pesar de que hay personal de 36 diferentes países del mundo, sobre 6.000 miembros, que están pues colaborando y discutiendo ideas y compartiendo información. Porque por lo general uno dependía, ¿no?, de las personas que uno conocía y seguir preguntando y tratar de conseguir contactos aquí y allá, pero no había una forma de tener algo centralizado. Aunque, ¿verdad? Como tú dices, yo me di cuenta de eso también hace un par de años, que a cada reunión que uno iba siempre aparecía por lo menos 1 o 2 boricuas adicionales. O sea, uno dice, ¿no? Como la Coca-Cola. Siempre hay un boricua en cada esquina. Oye, los pasillos, tú vas caminando y lo llenas el pasillo y hay 2 boricuas hablando y lo identificas rápido. Sí. Y pues te hablas con ellos y son científicos también, están estudiando ciencia y empiezan a comparar notas, están haciendo cosas nítidas. Nosotros calculamos, hicimos este cálculo hace poco. Nosotros pues en la página tenemos los registros de los miembros y tenemos tú sabes, la gente escribe, pues yo tengo un PhD o el grado que tiene. Según la Biblia, Jesucristo nació hace 2.000 años. Nosotros tenemos 5.000 años de las personas que son miembros de la página, que la mayoría son científicos. El tiempo que han estado en la escuela graduada estudiando. O sea, lo que refleja es que hay muchas personas con mucha experiencia que están interesadas en ciencia en Puerto Rico. Eso es lo que está registrado, que nosotros no tenemos, obviamente, todos los puertorriqueños que son científicos registrados todavía. Y entonces la visión ahora es que si tenemos toda esta experiencia, es verdad que estamos regados y desorganizados, pero si nos ponemos a organizar un poquito, pues podemos ejercer presión como grupo para que las cosas se hagan bien en Puerto Rico, para generar más oportunidades para los que vienen detrás. ¿Para qué? Para que el proceso, tú sabes, accidentado, por ejemplo, mediante el cual el científico no sea la norma, sea la excepción, y haya otros procesos un poquito más estructurados, como los tienen otros grupos y otras nacionalidades, donde si tú quieres ser científico, pues tú puedas conectarte con posibles mentores y veas que sí, que hay un montón de boricuas que están haciendo ciencia, y ciencia de calidad y renombre a nivel mundial. Y que la futura generación no sea los que tuvieron suerte y se enteraron de que uno tiene esta oportunidad, sino que sean más y que más que se interesen y uno poder tener tal vez una mayor diversidad, una mayor cantidad de estudiantes que se interesen y empiecen esta área también, a ver si también les gusta y lo siguen. Exacto.
Está ese elemento y también está el elemento de que uno de los argumentos que yo he hecho a pues, personas con quien, por una de las cosas que nosotros hemos hecho es tratar de influenciar la política pública en Puerto Rico de manera no partidista, o sea, esto no tiene que ver con partidos, tiene que ver con hacer las cosas bien y ejercer política pública que beneficie a los puertorriqueños. Y una de las cosas que nosotros hemos hecho es que nos hemos reunido con funcionarios públicos de todos los partidos para hablar de la importancia de la ciencia en Puerto Rico y uno de los argumentos que usamos es que para el siglo XXI el alfabetismo científico es para el siglo XXI lo que saber leer y escribir era para el siglo XX. O sea, el que no conozca de ciencia en el siglo XXI, independientemente de si es científico o no, es básicamente lo que era un analfabeto en el siglo XX porque es que no va a entender la mayoría de los procedimientos médicos, no va a entender ni siquiera los shows de televisión, cuando empieza a hablar de DNA y de, tú sabes, los shows esos de CSI no va a entender nada. Y el argumento que hacemos es que es necesario llevar estos temas de ciencia al público en general, como está haciendo tú, a través de este tipo de iniciativas. Nosotros también tenemos una iniciativa donde ayudamos a los científicos a conectarse pues con periódicos como El Nuevo Día o bueno, diferentes periódicos. Durante un tiempo estuvimos trabajando con Diálogo, tenemos varias iniciativas con el periódico Nuevo de Cagua, periódicos regionales también, y lo que hacemos es suplirle contenido científico donde miembros de nuestra red puedan escribir artículos o hacer podcasts que salgan en estaciones de radio sobre temas científicos vigentes, importantes, pues para educar al público en general. Sí, que a veces también uno solamente escucha de las cosas, ¿verdad? Del oso polar, de la capa de ozono, de cosas en otros países, pero uno se lleva la idea también de que en Puerto Rico tal vez nadie está haciendo ciencia porque no se escucha hasta que Sí, uno eso empieza me a hacer estas pasaba. cosas. Bueno, yo me acuerdo, yo tengo memoria bien viva. Mi papá me recortaba a mí la sección de ciencia del Nuevo Día y a mí me encantaba la sección de ciencia del Nuevo Día. Bueno, gracias a Dios que tenía una sección de ciencia. El único periódico, yo pienso, en Puerto Rico que tiene una sección de ciencia. Sí. Pero los artículos eran todos de eso, me acuerdo que eran muchos artículos de Isaac Asimov, traducidos al español, sobre los planetas y pues bonito, es importante también uno conocer de otras partes y todo eso, y eso tiene vigencia en Puerto Rico, pero también el mensaje que me llegaba a mí era que en Puerto Rico no estaba pasando nada porque todo lo que salía de ciencia era otra parte. Y eso no es verdad, entonces estamos tratando de sacar artículos que tengan que ver, aunque sean descubrimientos que hagan en otras partes, si impactan en Puerto Rico, pues tratar de por lo menos explicarle al público de Puerto Rico cómo es que ese descubrimiento, no importa dónde se haya hecho, impacta a Puerto Rico. Igual que hay descubrimientos hechos por científicos puertorriqueños o científicos radicados en Puerto Rico, aunque no hayan nacido en Puerto Rico, que son puertorriqueñizados, que básicamente impactan a todo el mundo, al mundo entero, benefician al mundo entero y tienen que ver con Puerto Rico, se hicieron en Puerto Rico. Entonces, eso es importante comunicarlo también para que la gente sepa que esto no es que esto no es una fantasía, que esto realmente está pasando y está pasando en Puerto Rico. Sí, porque uno se lleva también a veces la idea de que tienen que hacer un Einstein o algo así para hacer ciencia y ser famoso o hacer o hacer mella en algún área o tener un impacto. Pero en Puerto Rico pues se hace todos los días pero no nos enteramos. Claro, claro, Y, exactamente. Es que y no, existe no, no se le... y existe la capacidad. Yo pienso que en Puerto Rico existe todos los ingredientes, lo que no está es organizado. O sea, en otros sitios donde tú escuchas más, pues hay como lo que le llaman acá un pipeline, ¿no? Una secuencia de eventos donde, pues, o sea, tú tienes, qué sé yo, periodistas especializados en hacer periodismo científico, pues esas personas están buscando ese tipo de noticias. En Puerto Rico eso todavía no se ha dado. Eso no quiere decir que no se vaya a dar, se puede dar. O sea, nosotros somos los dueños de nuestro propio destino, nosotros podemos influenciar esos procesos, pero no se ha dado todavía. Es como, pues, más o menos la misma ecuación que estaba yo cuando estaba haciendo la ciencia de Puerto Rico. O sea, que no haya existido ese tipo de director no quiere decir que no vaya a existir, de hecho ahora existe. Entonces hay que hacerlo. Por Puerto Rico no hay, los científicos no estamos organizados en la realidad. En otras partes del mundo hay academias nacionales científicas, en Puerto Rico no las hay. Estados Unidos no solamente hay una academia nacional científica, sino que hay academias científicas regionales. O sea, hay academias de Nueva York, hay academias de California. En Puerto Rico no hay ni nacional ni regional. Y pues es un problema, porque cuando hay situaciones donde los científicos debemos comunicar o interpretar información o por lo menos asesorar a las personas que están dirigiendo la política pública,
pues no hay nadie que hable. Y ese es el tipo de cosas que quizás poco a poco podemos ir resolviendo si nosotros la comunidad científica nos organizamos para beneficio de todos los puertorriqueños y del mundo, porque la ciencia que se haga en Puerto Rico también beneficia a otras personas que no son puertorriqueños. Sí, que también como estabas diciendo cuando empezaste a preguntar por la idea de Ciencia PR, ¿no? Que tal vez todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Que tal vez alguien lo está haciendo o tal vez alguien está hablando con el gobierno sobre tal proyecto o tal vez eso le toca a otra persona, pero entonces nadie termina haciéndolo y pues no Sí, llega al gobierno o a las personas responsables esa información que tal vez ya existe, pero no les llega y toman las sí, decisiones incorrectas. sí, exacto. O sea, se está hablando en Puerto Rico se está hablando de la economía del conocimiento, se está hablando de la ciudad de la ciencia. Se han hablado, antes de la ciudad de la ciencia, se estaba hablando de crear una ciudad de la ciencia en Roosevelt Roads. Y, o sea, hay varias iniciativas así, o sea, hay interés, pero ¿quién está representando a la comunidad científica en esas conversaciones? Y si no está representada la comunidad científica, nosotros los científicos nos podemos echar para atrás y decir, pero alguien debería hacerlo. Pero pues, espérate, ¿quién está dispuesto a hacerlo? Porque tienes que enrollarte las mangas y meterte a hablar con políticos. O sea, no tiene que ser político partidista de nuevo, pero tiene que ser política pública por definición. Sí. Entonces va a tener que tener algún tipo de organización. Entonces, ese tipo de cosas, nosotros los científicos, a nuestra generación, en algún momento alguien va a tener que hacerlo. Porque si no se va a hacer, o sea, por definición, no lo va a hacer un muerto. O sea, una persona que ya vivió y tuvo su vida, no lo va a hacer. O lo hace una persona en el futuro, o lo hace una persona ahora, por lógica. Sí, sí, si vemos que no ha funcionado, pues vamos a tener que meter mano nosotros, porque no Exacto. se ha hecho. Y bueno, yo estaba mencionando ahorita que proveían, a través de CPR, habían logrado proveer material por ejemplo, para periódicos. De ahí también fue que surgió la idea para el libro. Habían Sí, publicado el libro creo que hace 1 o 2 años. sí, exactamente, hace un año. La idea surge porque nosotros comenzamos una colaboración, primero con el Nuevo Día y después expandimos a otros periódicos. Después le hicimos el acercamiento al Nuevo Día y resulta, mira, ¿a qué funcionan las cosas? Tener una conversación con el Nuevo Día y la gente del Nuevo Día fue muy receptiva. Nos dijo, no, nosotros estamos interesados en sacar ciencia que se está haciendo en Puerto Rico, que tenga que ver con Puerto Rico. El problema es que nosotros no tenemos los contactos con los científicos y cuando los científicos nos mandan artículos, pues o sea, no son interpretables. O sea, no saben escribir para un público en general. Nosotros no vamos a estar escribiendo, no vamos a estar publicando aquí artículos de investigación científica. Tenemos que traducirlo para que la gente pueda entender lo que ustedes están hablando. Nosotros lo que hicimos, yo pienso que el aspecto más innovador que se pudo hacer por la red, es que unimos a expertos en educación y comunicación científica con científicos de ciencia básica. Y eso lo que permitió fue que nosotros creamos lo que se llamaba un equipo editorial, pero el equipo editorial realmente eran científicos, eran colegas científicos que eran expertos en comunicación científica o en educación. Saben cómo hablar ciencia con el público en general. Y esas personas miraban los artículos que escribían los científicos, hacíamos convocatoria a la comunidad, y miraban los artículos y ayudaban a editarlos de manera que los científicos, que se pudieran leer, que fueran legibles. Y los científicos después aprendían, después de un tiempo los mismos científicos se convirtieron en expertos en comunicación a los que les interesaba aprender eso. Y así empezamos a sacar artículos en el Nuevo Día con cierta regularidad. Hemos sacado sobre 100 artículos con ellos durante el periodo que ha durado la colaboración, que ha sido muy productivo. Y lo que nos empezamos a dar cuenta fue que los maestros se asustaban, la gente los comentaba, se leían bastante, nos llevaban comentarios de personas que tenían más preguntas sobre ellos, pero una de las cosas que nos llamó la atención es que se usaban mucho los salones de clase. Los maestros asignaban asignaciones, nosotros nos llegaban email a la página haciéndonos preguntas, pues de las asignaciones que los maestros habían asignado. Y empezamos a darnos cuenta, en base a nuestra propia experiencia y en base a nuestra propia experiencia, habiendo vivido en Puerto Rico, habiendo nacido en Puerto Rico y en base también a esta experiencia ya como profesionales, nos dimos cuenta de que en Puerto Rico realmente en las clases de ciencia no se discuten ejemplos que contextualicen la lección científica a tu realidad como puertorriqueño. O sea, si a ti te hablan de electricidad, pues tú sabes, de momento tú abres el libro y hay una foto de una persona con una bomba en la mano, frotándosela así en el pelo, y de momento el pelo se le para. Y eso es verdad si tú vives, tú sabes, eso es verdad si tú estás donde tú estás.
Sí, Porque, pues, como tú sabes, ahora mismo que es invierno, pues en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, pues es bien seco. La percentual de humedad es bien bajito. Ahora, si tú estás en Puerto Rico, tú puedes estar, primero el pelo lo vas a tener parado sin la bomba, no necesitas la bomba para tener el pelo parado. sí, Y segundo, que si, aunque lo tengas lacio, que es improbable, no se va a parar así porque hay tanta humedad que los electrones están neutralizados. Y que es un tema interesante de por sí, pero básicamente no funciona, el experimento no funciona. Entonces lo que se le comunica a los estudiantes es que la ciencia es interesante, pero no aplica a Puerto Rico, casi como que Puerto Rico es una excepción. Porque no hay ejemplos que tengan que ver con Puerto Rico como tal. Y de nuevo, no es que uno vaya a ser insularista y todos los ejemplos tengan que ver con Puerto Rico, pero contra, si no estás dando ni siquiera un simple ejemplo de cómo eso se aplica a mi vida como puertorriqueño, pues yo estoy aprendiendo lo que me estás diciendo, pero también estoy aprendiendo que no tiene nada que ver conmigo. Y nosotros empezamos a visualizar eso y dijimos, contra, sería chévere escribir un libro. No era un libro, no, el libro que escribimos no es un libro para salón de clase, no lo escribimos para que se usara en la escuela, pero lo escribimos con los estudiantes en mente, para que ellos lo entendieran y hicimos una convocatoria, y similar a la que hacíamos con el Nuevo Día, a la comunidad científica en general, para que la gente contribuyera ensayos donde nosotros le pedimos a los científicos que hablaran sobre eso, pues qué les fascinaba de la ciencia, sobre cosas que tuvieran que ver con ciencia y Puerto Rico en su campo. Y recibimos decenas y decenas de artículos que la comunidad sometió, que yo pienso que es un ejemplo de realmente del compromiso de los científicos puertorriqueños, no importa dónde estén, hacia Puerto Rico, que es algo bonito de ver. Porque esos artículos fue un regalo realmente, porque esta gente son expertos en sus campos y están sentando, como estás haciendo tú ahora mismo, están sentándose y haciendo cosas así para facilitar la ciencia, la comunicación de la ciencia. Escogimos los mejores ensayos y los pusimos en un libro que se llama Ciencia Boricua. Bueno, lo íbamos a sacar por la editorial de la Universidad de Puerto Rico antes de que la universidad implosionara. Nos aceptaron el libro y todo. Iba a salir y después pues pasó el revolú que pasó con la editorial hace como 3 años y no, el libro se estancó y pues, tú sabes, buen entendedor, pocas palabras bastan, así que nosotros fuimos con otra editorial. Y cuando fuimos con la editorial, pues ellos nos ayudaron mucho, pero tampoco tenían un presupuesto porque acababan de cerrar Borders en Puerto Rico y a nosotros lo que nos aconsejaron era que no publicáramos el libro porque no se iba a vender. No era un libro de ciencia y no había librería en Puerto Rico ya y la gente ya no estaba comprando libros. Pero nosotros decidimos sacarlo. Yo dije, mira, yo inclusive me acuerdo teniendo una conversación con una persona que le dije, yo estoy dispuesta a pagar de mi bolsillo porque yo estoy seguro que esto es importante y estoy seguro que este libro se va a vender. Vamos a por lo menos recobrar el costo. Y sacamos el libro en septiembre del año pasado y el libro se agotó en 8 meses. Se agotaron las 1.000 tiradas que tuvimos, se agotó el libro. Con o sin librería. No sé cómo fue que pasó eso, pero yo pienso que es un ejemplo de la necesidad. El libro se utilizó en la escuela, se utilizó mucho por los maestros, nosotros nos llamaron muchos maestros, entonces ahora sale una segunda edición en noviembre. wow, tremendo. O sea, como decía, ¿no? Ahí sí que hablan de ciencia básica, pero entonces usan un montón de ejemplos de Puerto Rico que tenemos en nuestros propios patios o en nuestros pueblos que podemos verlo directamente. Y entonces lograron que tal vez esos expertos que tal vez no tienen la experiencia para hablar y explicarle estas cosas al público general, pues por lo menos tenían una ayuda ahí para hacer Sí, la exacto. traducción al nivel que la gente pueda entenderlo y hacérselo más accesible, no tan técnico como uno está acostumbrado a escribir en la ciencia. Hab- Exacto, hablarlo. Y eso exacto. Yo pienso que ese fue el aspecto más, eso fue de las cositas que nosotros hicimos, yo te diría que eso fue lo más importante. Porque, y lo más bonito realmente, porque lo que estamos haciendo es creando colaboración entre personas que tienen diferentes talentos. Tú tienes un talento como científico de investigación en este tema, y yo tengo un talento en poder tomar información y comunicársela a la gente de manera que ellos lo entiendan. Vamos a colaborar a crear estos artículos para pues comunicarle a la gente temas importantes de ciencia y por qué son importantes, porque son importantes para ellos, cómo tienen vigencia en su día a día y para los muchachitos de escuela superior, pues cómo estos temas quizás representan algunos conceptos que están aprendiendo. Déjame darte un ejemplo. Nosotros tenemos un ensayo precioso que escribieron dos geólogos, Daniel Lao y Pablo Gerandi, donde básicamente ellos comunican que Puerto Rico nace en el Pacífico. Y tú dices, ¿por qué eso?
Y lo que ellos básicamente comunican en su ensayo es que estudios geológicos en Puerto Rico han demostrado que, pues primero, Puerto Rico es un archipiélago, una isla. Un archipiélago, hoy en día un archipiélago porque es un grupo de islas. Pero inclusive la isla principal de Puerto Rico, que es la que nosotros que vimos la isla principal, lo único que pensamos en eso y por eso la llamamos la isla. Esa isla principal es un grupo de islas, porque diferentes partes de esa isla fueron islas individuales que chocaron y se unieron. De esas partes, la isla más antigua viene siendo el área de Sierra Bermeja, en Cabo Rojo. Eso se ha hecho estudios geológicos que han demostrado que esa es la parte más antigua. Y la razón por la cual Sierra Bermeja es Sierra Bermeja, que quiere decir Sierra Roja, y Cabo Rojo es Cabo Rojo, es porque esos sedimentos rojizos son exoesqueletos de microorganismos fosilizados. Y esos microorganismos fosilizados que están en la Sierra Bermeja, que es la parte más antigua de Puerto Rico, nunca han existido ni existen en el Atlántico. Solamente han existido en el Océano Pacífico. Lo cual quiere decir que esa parte de Puerto Rico realmente se formó en el Pacífico. Y se mueve antes de que se cierre la América, antes de que se forme esa área de Panamá. Se mueve a través de los dos continentes, el continente de Sudamérica y Norteamérica, y choca con las otras islas. Entonces, básicamente, pues imagínate, ¿qué mejor ejemplo tú puedes tener que ese para explicar el concepto de placas tectónicas, por ejemplo? Un concepto tan abstracto. De otra manera, un concepto bien abstracto. O el mismo concepto de investigación científica, donde tú presumes, mira, pues una isla, tú sabes, que siempre estaba aquí, porque yo desde que nací la he visto igual. Sí. Y cuando tú te pones a visualizar en tiempos geológicos, pues nosotros somos una coma en un libro enorme. Y que da la oportunidad de poner en contexto que eso de las placas tectónicas, por ejemplo, que a veces uno piensa, pues, los continentes nada más, pero no, también ayuda a explicar cómo salió, Claro. cómo salió Puerto Rico y el área, y también sobre, ¿verdad? Sedimentación, mucho, cómo se estudia esto, ¿no? Porque no solamente lo dijeron, sino que explicaron cómo llegaron a la Exacto. conclusión y ¿Cómo, qué pruebas usaron. exacto. ¿Cómo tú puedes utilizar la ciencia para ver más allá de lo evidente? Tú sabes, como decían los Thunderbirds. Sí, que en ese caso, pues entonces, pues esto no cuadra, hay algo aquí que no cuadra, esta roca nunca ha estado aquí, así que hay que buscar de dónde Exacto. fue que salió. Con una pregunta tan sencilla así, quién sabe qué camino uno termine tomando. Lo bonito de la ciencia, el descubrimiento. Ahora, para hablar un poquito más del trabajo que estás haciendo allá en Yale, en tu laboratorio, estás trabajando con el desarrollo de circuitos nerviosos, pero Ujú, con un animal en particular. ¿Cuál es ese? ujú. Pues nosotros utilizamos un organismo para hacer nuestro estudio, un organismo que se llama C. elegans, es un nemátodo, que es básicamente un gusanito, que es minúsculo, lo que mide 1 milímetro, más o menos del mismo tamaño que una coma en una página normal, así de chiquito es. Y la razón por la cual utilizamos este organismo es porque podemos hacer estudios de cómo se conectan los circuitos nerviosos a una resolución que es imposible en otros sistemas, incluyendo el cerebro humano. Sin embargo, los mecanismos que estudiamos, pues por el tema de la evolución, los mecanismos que estudiamos están conservados a través de la evolución. Para darte un ejemplo bastante gráfico, en los últimos 10 años se han otorgado 6 premios Nobel a científicos que trabajan en el organismo de C. elegans, por descubrimientos hechos en este nemato de C. elegans. Y la razón es porque, a pesar de que hicieron su estudio en este gusanito, ganaron el premio Nobel porque lo que descubrieron está conservado a través de la evolución y tiene gran vigencia biomédica. Nosotros, los trabajos que hacemos, básicamente, la pregunta que hacemos es una pregunta que es relevante para el gusano, pero es relevante para todos los animales, incluyendo a nosotros, los humanos. Y es la siguiente. En el cerebro humano, cógete el cerebro humano como ejemplo, que es pues, obviamente con nosotros lo que más nos interesa conceptualmente, a pesar de que no es lo que estudiamos experimentalmente. En el cerebro humano tú tienes sobre 100.000 miliardos de neuronas. En inglés 100 billion, en español 100.000 miliardos de neuronas. Esto quiere decir que en un solo cerebro humano tú tienes más neuronas que lo que hay estrellas en la Vía Láctea. Una cantidad enorme de neuronas. Y estas neuronas se conectan, como los cables de la computadora se conectan unos a los otros para formar circuitos de la computadora. Las neuronas en el cerebro humano se conectan unas a las otras para formar los circuitos nerviosos. Y las conexiones se llaman sinapses. Y en el cerebro humano hay sobre 100.000 billones de sinapses.
Y esas conexiones, igual que en la computadora, las conexiones tú sabes, si tú le das la tecla T en tu computadora, tú quieres que te salga la tecla T en el monitor. Y eso pasa pues porque los circuitos están conectados de una manera específica. De la misma manera, nuestros circuitos en nuestros cerebros están conectados de una manera específica para dar paso a los comportamientos, complejos que sean, los comportamientos humanos. Eso, la pregunta que a nosotros nos interesa, que es bastante fundamental, es cómo, o sea, la computadora pues la montan, tú sabes, en Aguadilla, en Hewlett Packard, te montan computadora y te la montan unos tipos que son ingenieros y saben cómo conectarle un cable con el otro. Pero el cerebro humano no te lo montan así, o sea, el cerebro humano se tiene que se desarrolla espontáneamente. O sea, hay una serie de instrucciones que dan paso a que se desarrolle de una manera correcta. Y esas instrucciones nosotros, la raza humana no las conoce, nosotros no las conocemos. Y son importantes porque si no se desarrolla ese cerebro humano de manera correcta, pues tiene todo tipo de problemas, desde pues, problemas de retardación mental, de autismo, problemas, esos son problemas de neurodesarrollo, hasta problemas de neurodegeneración como el Parkinson y el Alzheimer's. Y para poder entender esas enfermedades, primero tienes que entender cómo funciona bien, porque si no entiendes cómo funciona bien, no vas a entender cómo funciona mal. Nosotros lo que hacemos es estudiar cómo eso funciona bien de primera y cómo es que en un animal normal, cuáles son las instrucciones que le dicen a una neurona cómo conectarse con otra neurona para formar un circuito nervioso. Ese es el tema que a nosotros nos interesa. Obviamente, el gusano que nosotros usamos, pues no, no tiene un cerebro humano, tiene un cerebro de gusano. Y uno podría argumentar contra, pero entonces van a hacer otras instrucciones, pero resulta que ese no es el caso. Resulta que las instrucciones que utiliza el gusano son las mismas que utiliza el perro, que son las mismas que utilizas tú, que utilizan las conexiones de nuestro cerebro. O sea, porque por el tema de la evolución, la naturaleza rehúsa la misma instrucción. Entonces, al nosotros descubrirlo en gusanos, pues eso da paso a que podamos entender cómo las conexiones del cerebro humano se forman. Sí que es más fácil trabajar con un organismo mucho más sencillo y ya todos los mecanismos son los mismos, así que no tenemos que complicarnos tanto con... el proceso es suficientemente complejo como para añadirle la complejidad del cerebro nuestro, así Sí, que sí. por eso... Y habrán cosas que serán diferentes, porque obviamente el cerebro humano es diferente a un cerebro de un gusano, habrán cosas que serán diferentes. Por ejemplo, el gusano no tiene ojo. Entonces, si a nosotros nos interesara la pregunta científica de cómo se desarrolla un ojo, pues el gusano no es un buen sistema para estudiarlo. Pero si nosotros estamos definiendo la pregunta, ¿cómo es que dos células, dos neuronas, se identifican una a la otra? Eso es similar. Ese componente es similar porque el gusano tiene células que tienen que encontrarse una a la otra y el cerebro humano tiene células que tienen que encontrarse una a la otra. Y resulta que las instrucciones que utilizan son las mismas, básicamente. Esencialmente las mismas. Y eso nosotros lo hemos probado y eso se ha probado por otros científicos también. Y como dices tú, pues entonces uno hasta cierto punto está usando un shortcut, un atajo para llegar más rápido a la contestación y eso es lo que el gusano te permite hacer. Porque ya de por sí, como mencionaste tú hace un segundo, pues ya de por sí el proceso biológico, inclusive en el gusano, es sumamente complejo. Y en nosotros aprender sobre cómo funciona el gusano, pues nos va a ayudar a aprender cómo funciona el humano. Y realmente este concepto de utilizar organismos más sencillos para aprender cómo funcionan las cosas en humanos no es algo que nosotros nos inventamos, que es único del gusano. Para otro ejemplo, muchos de los descubrimientos en cáncer no se hicieron en humanos. Los descubrimientos en cáncer muchos de ellos se hicieron en células de levadura, que es un hongo. Y a la levadura nunca le da cáncer, porque uno es unicelular. ¿Cómo le va a dar cáncer? ¿Por qué se hicieron levadura? Pues porque la levadura utiliza los mecanismos de división celular, similar a los mecanismos de división celular que utiliza la célula humana. Al básicamente uno entender cómo es que la levadura está tomando las decisiones de cuándo se va a dividir y cuándo no se va a dividir, no entiende cuáles son los mecanismos que también funcionan en células humanas para tomar unas decisiones similares. Y esos son los mecanismos que cuando se dañan, pues resultan en cáncer, porque una célula que se supone que no se esté dividiendo, se empieza a dividir a lo loco, entonces terminas con un tumor. Y esos descubrimientos, muchos de ellos se hicieron en levadura. Los otros que se hicieron, de hecho, tampoco se hicieron humanos, se hicieron, los más avanzados, así más cerca de humanos que se hicieron, no se hicieron humanos, se hicieron ratones, que también es un organismo modelo. Depende del área de la ciencia, a veces tienen diferentes modelos que usan, diferentes organismos que usan, dependiendo de la pregunta que estén Exacto. buscando. Son herramientas. Todos estos organismos son herramientas y igual que tú sabes, un mecánico que te utiliza diferentes herramientas para diferentes partes que está taqueteando, pues tú utilizas diferentes mecanismos dependiendo de la pregunta. Perdón, diferentes modelos dependiendo de la pregunta. En particular, en el laboratorio, ¿qué proyectos en particular tiene?
Pues mira, a nosotros nos interesa mucho. Tenemos varias líneas de investigación. El laboratorio lo que lleva son 4 años, pero ya ha contribuido bastante a entender algunos mecanismos básicos. Y, por ejemplo, algunos de los proyectos específicos que nosotros tenemos son proyectos de cómo es que se forman las sinapsis, cuáles son los mecanismos moleculares. Y eso es casi como, a mí me encanta ese tipo de proyectos, un poquito como jugar con Lego, porque imagínate que cada bloque de Lego es una molécula y tú estás ensamblando un complejo, una máquina. Realmente la sinapsis es una máquina molecular. Y a nosotros nos interesa las preguntas de, pues primero, cómo es que la célula decide dónde va a formar la sinapsis. Porque la sinapsis no se forma en cualquier parte de la célula, se forma siempre. Si tú miras el organismo, se está formando en el mismo sitio. Igual que, como decir que los dedos no se forman en cualquier parte del brazo, se forman en la mano. Pues si tú lo miras a nivel celular, una célula también, hay ese tipo de geometría, que si la sinapsis, vamos a poner en la metáfora esa, la sinapsis serían como los dedos, no se forma en cualquier parte de la neurona, que sería el brazo, sino que se forma en una parte específica. ¿Cómo es que entonces sabe la neurona dónde formar la sinapsis? ¿Y cuáles son las moléculas que están dirigiendo eso? Y eso es uno de los proyectos principales que tenemos y hemos hecho unos descubrimientos bastante importantes de cuáles son los componentes esenciales para eso, y son componentes que pues son esenciales y interesantes para nosotros y para el campo de la medicina. Son componentes que se han mostrado que cuando se dañan pues resultan en enfermedades. Eso abre nuevas oportunidades para entender por qué es que resultan en enfermedades, cómo se pueden curar, ese tipo de cosas. Esa es una de las preguntas que estudiamos. Otra pregunta que estudiamos es, hay un neurotransmisor que se llama serotonina, que es importante en muchos comportamientos. De hecho, cuando la gente toma Prozac, lo que están haciendo es manipulando el sistema de serotonina. Así de importante es para el comportamiento que hay medicinas como Prozac desarrolladas para manipular ese sistema. Pero realmente no se entiende bien cómo es que medicinas como Prozac funcionan. Y en el gusano, de hecho, tú le puedes dar Prozac imagínate si los mecanismos están conservados, que el gusano le pasa lo mismo que le pasa a una persona cuando toma Prozac, que le pasa al gusano. Entonces se pone, tú sabes, más relajado, menos ansiedad y más contento. Y se le quita la depresión. Entonces, básicamente nosotros estamos estudiando los mecanismos moleculares mediante los cuales ese tipo de medicina funciona y cómo es que esas sinapsis que generan ese neurotransmisor que se llama serotonina, pues cómo es que esas sinapsis funcionan. Y el tercer tema que miramos es el tema de comportamiento. El gusano forma memoria. O sea, tan simple como el gusano todavía forma memoria, igual que nosotros formamos memoria. No son las mismas, obviamente, pero sí forma memoria. Para darte un ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos una temperatura innata que preferimos. Y no importa dónde tú nazcas en el planeta Tierra, tú te vas a cubrir porque somos organismos de sangre caliente, tenemos la misma temperatura todo el tiempo. Y te vas a cubrir para preservar tu temperatura, y esa es la temperatura que queremos tener. Pero el gusano no funciona así. El gusano sería lo que nosotros llamamos un animal de sangre fría, que tiene una temperatura innata. Y básicamente se termorregula. Básicamente el gusano, si tú lo pones en un gradiente de temperatura entre 15 grados y 25 grados, al gusano no le importa en qué temperatura está. Entre 15 y 25 realmente no le importa. Sin embargo, si el gusano se acuerda la temperatura a la cual tú le diste comida por última vez, cuando tú la pones en el gradiente de temperatura, el gusano va a ir a esa temperatura a buscar comida de nuevo. Ese gusano crea una memoria donde asocia la temperatura con la comida. Y tú puedes hacer el experimento converso, que es que no le das comida a una temperatura y el gusano hace lo opuesto, que es que no quiere ir a esa temperatura porque se acuerda que a esa temperatura no había comida. Entonces crea ese tipo de memoria. Entonces nosotros estamos tratando de entender a nivel celular qué es una memoria. ¿Cómo es que el gusano se acuerda? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es una memoria a nivel de la célula y a nivel de la molécula? Estamos empezando esos trabajos que son trabajos que a mí me estimulan mucho porque pues quizás nos ayuden a entender cómo se forman nuestras memorias. Sí, porque obviamente al gusano no tiene que recordarse dónde dejó las llaves o dónde vive, sino lo básico, ¿no? Dónde está la comida, dónde la conseguí la última vez. Pero quizás se acuerde dónde está la comida, como te acuerdas tú y yo de dónde dejamos las llaves. O no nos acordamos de dónde dejamos las llaves. Sí, son otras prioridades. Pero otra vez el proceso básico, el proceso a nivel celular es el mismo. Exacto, es posible, sí.
Pues obviamente el trabajo uno nunca lo hace solo, ¿no? Me imagino que tienes estudiantes o en tu laboratorio también. Claro que sí, ¿no? El trabajo lo hacen principalmente los estudiantes y los postdocs. Y yo tengo personas de todas partes del mundo trabajando en el laboratorio. Tuve un muchacho puertorriqueño que ahora se fue a hacer estuvo trabajando en el laboratorio 2 años, después se fue a hacer el MD-PhD a NYU. Y tengo una muchacha de España, varias personas de Estados Unidos, una persona de China, una persona de Ecuador que estuvo trabajando ahí en el laboratorio, varias personas de Perú. He tenido suerte, he podido atraer gente muy interesante, muy agradable de muchos rincones del planeta Tierra. Y lo bonito, una de las cosas más bonitas de la ciencia, como sabes tú, es que tú conoces todas estas personas de diferentes partes del mundo y encuentras que fundamentalmente los intereses son similares. O sea, el quehacer científico es un quehacer humanista tan y tan básico que estamos hablando todo el mismo idioma cuando nos sentamos a hablar de ciencia. Es bien bonito eso. Y que no importa de qué país uno venga, siempre puede usar eso como la conexión para todo el mundo y para conectar ese deseo de saber y de contestar preguntas y de explorar. Sí, quizá a mí lo que me llamó la atención de la ciencia en Barranquita era, tú sabes, mirando las guávaras y la chopa, y aquel fue, tú sabes, mirando el salmón, tú sabes, pero al final los dos estamos haciendo preguntas similares sobre cómo funcionan las cosas y eso es un aspecto bien bonito de la ciencia. Y ya para pensando un poco más en el futuro, más o menos, ¿qué tú contemplas hacerlo o en qué dirección te gustaría dirigirte? ¿O qué planes tienes para el futuro, aparte de lo que estás haciendo ahora? Mira, tengo dos proyectos que estamos empezando ahora que yo pienso que van a ser de gran envergadura, que son las prioridades para los próximos 5 años. El primero es que ahora mismo no existe un atlas, como decirte, un mapa de cómo se conecta el sistema nervioso a nivel de un animal entero. Y nosotros hemos desarrollado unos microscopios en colaboraciones con con varios científicos, con dos personas, uno que trabaja en el NIH y otro que trabaja en Nueva York. Hemos desarrollado unos microscopios que nos permiten crear unas películas de cómo se desarrolla el embrión del gusano, desde que es una sola célula. Tú sabes, en el momento de la concepción todos los animales son una sola célula, y de esa sola célula salen todas las otras células. Nos permite visualizar ese proceso desde que el animal es una sola célula hasta que el animal sale del huevo ya formado. Hemos creado una serie de estrategias experimentales para poder visualizar cada célula individualmente a través de todo el proceso de desarrollo, que dura 14 horas para el gusano, lo que es 9 meses para el ser humano, para el gusano son 14 horas, y poder tener un mapa en el gusano de cómo pasan todos esos eventos que dan paso a la formación de un organismo. Eso sería la primera vez en la historia de la humanidad que se hace eso para un animal. Y nosotros tenemos la mira nos han dado unos fondos para hacer eso, y tenemos la mira de lograr esa meta en los próximos 5 años. Y la otra meta grande que tenemos es este aspecto de entender cuáles son los fundamentos moleculares y los fundamentos celulares de cómo se forma una memoria. Y como expliqué ahorita, eso es básicamente esas son las dos preguntas grandes que tenemos, además de los trabajos que tenemos corrientes que corren en el laboratorio continuamente. En términos personales, pues, a mí me gustaría continuar aportando a mi patria, a Puerto Rico. No importa dónde esté, mi sueño es poder regresar algún día a Puerto Rico y trabajar allá, pero más importante de donde yo estoy geográficamente, lo más importante para mí es poder contribuir. Puedo hacerlo a través de Ciencia Puerto Rico, o este tipo de iniciativas como la tuya, Biología Boricua, o diferentes tipos entrenando a futuros científicos puertorriqueños, dando charlas en Puerto Rico. Y me gustaría pues tener la oportunidad también de ir a Puerto Rico en el futuro, quizás a tiempo completo, espero, pero en el interim de ir a Puerto Rico y trabajar poder llevar quizás parte del laboratorio y pasar temporada allá, ese tipo de cosas. Me gustaría poder quizás hacer eso en los próximos 4 o 5 años. Esas son las 3 metas grandes que tengo. Yo creo que ese es el tema, ¿verdad? Que uno siempre escucha de los boricuas, que uno siempre deja por lo menos un pie allá en
en la isla y Sí, trata no, de regresar cuantas veces uno pueda. sí, es bien difícil uno, es difícil no alejarse, bueno, por lo menos para mí, difícil no alejarse emocionalmente de Puerto Rico. Bueno, pues Daniel, muchas gracias por dedicarnos este ratito. No, agradecerte a ti por esta iniciativa y exhortar a las personas que están escuchando tu programa que, pues, si son científicos puertorriqueños, pues que sigan para adelante. Y, y si no son científicos puertorriqueños, quizás son personas interesadas en ciencia de Puerto Rico que nada, que continúen con esa curiosidad, que sepan que muchas personas interesadas en ciencia de Puerto Rico, los científicos puertorriqueños y no puertorriqueños que están contribuyendo a la ciencia de Puerto Rico. Y también para los interesados en tus proyectos, pues voy a poner también los enlaces al website del laboratorio y también de Ciencia Puerto Rico para... Ah, claro que sí. Y los que estén interesados en mis trabajos, que me escriban haciéndome preguntas y si están interesados en trabajar en el laboratorio, que me manden un mensaje. Siempre estamos buscando gente motivada y gente que quiera, que tenga ganas. Gracias por escuchar este episodio de Biología Boricua. Visítanos en biologiaboricua.com y déjanos saber tu opinión.